El tema de esta hora, que es el número 10 de la serie, lleva como título "Es mejor buscar la fuente que seguir la corriente". Así que vamos a invitarles a abrir conmigo sus Biblias en el capítulo 3 de Apocalipsis para leer juntos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es importante recordarles que las 7 estrellas representan los 7 ángeles o los mensajeros que Dios ha utilizado en esta tierra para llevar adelante las verdades del misterio de la piedad. Sin embargo, es muy importante analizar en esta hora que así como Dios en la época de la Reforma levantó a diferentes instrumentos humanos en países distintos, como Wycliffe, como Lutero, como Hus, como Jerónimo y muchos otros, de igual manera Satanás se aprovechó para levantar muchos individuos que se dejaban utilizar por él como falsos reformadores, como falsas estrellas o falsos ángeles que llegaron a deformar lo que los verdaderos instrumentos de Dios habían reformado con el poder de la palabra de Dios. Es en ese contexto que Apocalipsis 3:1 nos dice que estos reformadores falsos tenían nombre de estar vivos, pero en realidad estaban muertos. Aunque llevaban el nombre o el título de reformador, sus obras confirmaban que no eran utilizados por los 7 espíritus de Dios, que es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso Cristo dice en la última parte del texto 1, yo conozco tus obras. Porque cuando una persona tiene fe en la palabra de Dios, en los 2 testigos, en la espada del Espíritu, esa persona tiene que obrar en armonía con su fe. Por eso la Biblia dice que Cristo conoce sus obras, porque estos individuos en realidad no tenían fe en la palabra de Dios, más bien la desacreditaron con una obra maléfica y reemplazaron la autoridad de los 2 testigos con argumentos de que ellos habían recibido impresiones del Espíritu Santo y que tenían sentimientos y supuestas revelaciones privadas que recibían del Espíritu Santo, cuando bíblicamente hemos visto que el Espíritu Santo no trabaja separado de la palabra de Dios, porque Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es ¿qué? Es la palabra de Dios. Los 2 testigos son los ungidos del Espíritu Santo para declarar la voluntad de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y leímos en temas anteriores que ninguna profecía que ha venido por el Espíritu Santo es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron siempre en armonía con un así dice Jehová del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero estos falsos reformadores, levantados por Satanás, rechazaban el gran principio que era la misma base de la reforma. Es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica. Y el líder de este movimiento era tan fanático que debo decirle que si hubiese encauzado
debidamente su habilidad, habría podido hacer mucho bien para la reforma. Pero como deseaba él reformar el mundo, olvidando, como muchos lo han hecho, que la reforma debe comenzar por uno mismo. Ambicionaba tener los cargos y la influencia que miraba en otros, al punto que no estaba dispuesto a ocupar el segundo puesto ni aún debajo del mismo Lutero. Este fanático reformador falso decía que la persona que tenía el Espíritu era el que poseía la verdadera fe, aunque nunca en su vida hubiese visto un ejemplar de las Sagradas Escrituras. ¿Me están escuchando, sí o no? Porque esto es ridículo. Sin embargo, tuvo mucho éxito en la Edad Media, donde los falsos reformadores consideraban que cada uno de sus pensamientos, impulsos o emociones eran como escuchar directamente la voz de Dios. Y como consecuencia, entonces se fueron a los extremos de quemar las Biblias, exclamando que la letra de la palabra de Dios mata, pero el espíritu que ellos tenían era el que daba vida. Por eso no me canso de insistir que el Espíritu Santo no se divorcia de la palabra de Dios. Más bien trabaja por medio de la palabra de Dios. Es su espada. Son sus dos ungidos. Y por eso los verdaderos mensajeros de Dios, que son utilizados por el Espíritu Santo, tienen que hablar en armonía con la palabra de Dios. Tomen nota de lo que dice Hechos 4, versículo 31, en ese mismo contexto. Dice allí: cuando hubieron orado, hablando de los mensajeros de Dios en aquel entonces, el lugar en que estaban congregados tembló. Y ahora escuchen bien. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de quién? Del Espíritu Santo. E inmediatamente, ¿qué fue lo que hablaron? Dice el texto: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando un ser humano es llenado de la plenitud del Espíritu Santo, lo que ese individuo, ese mensajero humano va a hablar es la palabra de Dios. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la espada del Espíritu. Y debo decirle que el mensajero humano entiende perfectamente que el Espíritu Santo es quien lo utiliza a él y no él quien utiliza al Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos 16 a ver el texto 6, que dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pregunto, ¿quién dirige a quién? ¿Quién utiliza a quién? ¿Es el mensajero quien utiliza al Espíritu Santo o es el Espíritu Santo quien utiliza al mensajero? Es evidente, de acuerdo al texto, que el Espíritu Santo es quien utiliza al mensajero. Los 7 Espíritus de Dios utilizan a las 7 estrellas. Sin embargo, hago énfasis en este aspecto porque en el mundo cristiano actual pareciera ser que son los mensajeros humanos que le dicen al Espíritu Santo qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y lo logran utilizando textos que hablan acerca de atar y desatar, declarar y arrebatar, pero obviamente fuera de contexto. Por eso 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque los verdaderos mensajeros que se dejan utilizar por el Espíritu Santo hablan la palabra de Dios con poder. Su predicación tiene que ser bíblica, tiene que ser basada a los dos testigos, al Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hoy en día las predicaciones son poca Biblia o nada de Biblia y pura palabrería humana. Y eso es lo que tiene en gran medida al mundo cristiano ebrio, porque no conocen la palabra de Dios. Ahora bien, todo esto que estamos hablando de los falsos reformadores que se levantaron en la Edad Media ocurrió en la ausencia física de Martín Lutero, porque hubo un momento crucial en su ministerio que Dios permitió que él fuese secuestrado y ocultado en un lugar donde ni siquiera el mismo secuestrador se acordaba dónde lo había dejado. Ese movimiento fue obra y gracia de Dios con el fin de mantener a su reformador, a su estrella, a su ángel, a su campeón de la verdad, seguro de todos sus enemigos. Y Lutero pasó así por un periodo de 1 año secuestrado, pero muy ocupado haciendo diariamente con su pluma lo que no hubiera podido lograr hacer un hombre solo, de no ser guiado por el Espíritu Santo. Este reformador utilizó su talento y su capacidad durante este tiempo de secuestro para traducir al alemán el Nuevo Testamento. Entonces, mientras sus enemigos pensaban que él estaba muerto y que la causa de la reforma estaba llegando a su fin, Lutero se encargó de que sus escritos y tratados circularan por toda Alemania para beneficiar en gran manera a los millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la reforma. Y por eso me gusta pensar que la obra de la reforma avanzó mucho más en la ausencia física de Martín Lutero a través de sus escritos, porque se leían con mayor avidez que nunca antes. Un número creciente de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a desventajas abrumadoras defendía la palabra de Dios. La reforma iba cobrando constantemente fuerzas. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes, porque aunque el reformador no estaba físicamente presente, el Espíritu Santo de Dios con su omnipresencia estaba presente en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y a través de su espada, a través de sus dos testigos, obraba y alcanzaba grandes victorias, porque la obra no es de Lutero, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Sin embargo, en Hechos 20, versículos 28 al 30, encontramos una lección muy importante en este contexto. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto lo dijo el apóstol Pablo en los días que apenas iniciaba a desarrollarse el periodo
de Éfeso, el primer periodo de los 7. Y para el quinto periodo, identificado como Sardis, ocurrió exactamente lo mismo, porque se levantaron hombres dentro del movimiento de la Reforma como lobos rapaces que querían desbaratar la obra que habían adelantado Wycliffe y sus seguidores, Lutero y sus seguidores, Hus, Jerónimo y sus seguidores, a través de falsas enseñanzas, y no estaban perdonando al rebaño. Y el texto 29 dice que ocurriría después de su partida. Así como en el caso de Lutero, después de su partida, después de su secuestro, entraron en medio del pueblo de la Reforma lobos rapaces que se levantaron con el fin de deformar lo que los mensajeros verdaderos habían reformado. ¿Será que me están escuchando, queridos hermanos? Porque en Apocalipsis 3 y el versículo 2 encontramos una frase muy importante a la luz de estos falsos reformadores cuando Lutero estaba físicamente ausente por su secuestro. Pablo dice: después de mi partida se levantarán de en medio de vosotros lobos rapaces. Bueno, quiero que noten ahora lo que Apocalipsis 3 y el texto 2 dice en este contexto. Sé vigilante. ¿Sé qué? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El texto nos está diciendo que en la Edad Media el movimiento de la Reforma no fue perfecto. Había muchos problemas en ese movimiento. De hecho, los mayores problemas ocurrieron cuando Satanás levantó falsos reformadores, falsas estrellas, falsos ángeles con un falso mensaje. Y por eso el texto 2 dice que había que ser vigilante, porque la obra no iba a llevarse a cabo sin adversidades. Porque recordemos que estamos viviendo en medio de un conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal. Así como Cristo tiene sus agentes humanos, sus mensajeros terrenales, también Satanás tiene los suyos. Y los verdaderos siervos de Dios tienen que ser vigilantes, porque la obra no ha sido perfecta. El texto 2 dice: hay que afirmar las cosas que están para morir. Y por eso, cuando Lutero se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo mientras él estaba secuestrado, él dijo con profunda consternación: siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. Porque el reformador estaba claro de que vivía en medio de un conflicto. Así que apenas supo lo que estaba ocurriendo y que este falso movimiento estaba logrando resultados desastrosos a través de sus enseñanzas, de que el Espíritu les había hablado, les había revelado, les había impresionado, y por ende no tenían que sujetarse a la letra muerta de la Sagrada Escritura. El reformador decidió regresar al escenario público a sabiendas que se arriesgaba a la muerte, porque sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida y sus amigos les era prohibido protegerle. No obstante, el hombre de Dios regresó confiando en una protección mucho más valiosa que la de príncipes y reyes. Y me estoy refiriendo a la protección del Altísimo, porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Apocalipsis 3:2 recalca: sé vigilante
y afirma las otras cosas que están para morir. Porque lamentablemente estos falsos instrumentos de Satanás, estos falsos reformadores, estaban socavando la autoridad de la palabra de Dios, y la obra que los reformadores verdaderos habían logrado a través del poder de la palabra se estaba muriendo gradualmente. Por eso el texto dice, afirma las otras cosas que están para morir. Y cuando Lutero entendió el poder que tenía este falso movimiento, dijo que la oposición del Papa y del emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba, porque de entre los que profesaban ser amigos de la reforma se habían levantado sus peores enemigos. Lo mismo dijo el apóstol Pablo: después de mi partida se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es así que apenas Lutero volvió a estar delante del pueblo en el púlpito, instruyó a sus oyentes a no utilizar la violencia, sino a predicar la palabra de Dios y dejar la obra en las manos del Espíritu Santo. Dijo él en su discurso que no debían apartar a nadie de las doctrinas falsas por la fuerza. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino la palabra de Dios. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Así que prediquemos, hermanos, y confiemos lo demás a Dios. Si yo decido usar la fuerza, ¿qué conseguiré? Fingimientos, formalismo, ordenanzas humanas, hipocresía, pero nada de esto le interesa a Dios, sino una sinceridad de corazón. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que vosotros y yo utilizando la fuerza. Y quiero que sepan que estoy listo para predicar, para alegar, para escribir, pero a nadie obligaré, porque la fe es un acto voluntario. Recuerden todo lo que les he enseñado. Recuerden que me tocó encararme con el Papa, combatir las indulgencias, enfrentarme con los papistas, pero en ninguno de esos casos recurrí a la violencia, ni mucho menos a los tumultos. Lo que hice fue exponer con claridad la palabra de Dios, prediqué, escribí, y esto lo hice para que mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectara al papado como nunca le ha perjudicado un príncipe o emperador. Y quiero ser claro que nada de esto lo hice yo. La palabra de Dios lo hizo todo sola. Por eso he aprendido a quedarme quieto y mirar la salvación de Jehová, quien obra en los corazones humanos sinceros con hambre de justicia a través del poder de su palabra. Con razón en Apocalipsis 11 y el versículo 5, la palabra de Dios nos dice que si alguno quiere dañarlos, hablando de los dos testigos, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Porque la palabra de Dios tiene poder y nadie puede destruir la palabra de Dios, porque nadie puede destruir al Dios de la palabra. Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso Apocalipsis 11:4 dice que los dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra. Nadie los puede dañar, nadie los puede destruir.
Esta palabra tiene poder y Martín Lutero lo entendía a cabalidad, por eso la predicaba y dejaba que el Espíritu obrara. Y cuando el texto 5 habla de que la palabra de Dios tiene enemigos, tenemos que ubicarnos que en este contexto los enemigos son la iglesia romana, que gobernó por 42 meses, de acuerdo al texto 2, por 1260 días o años, de acuerdo al texto 3. Pero también estamos hablando de los falsos reformadores que se levantaron para deformar la obra en la ausencia física de Lutero mientras éste había sido secuestrado. Sin embargo, si usted lee con cuidado Apocalipsis 11:6, encontramos un detalle crucial, porque dice allí: estos, hablando de los dos testigos, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Paremos allí, porque al inicio dije que el sermón se llamaba "Es mejor buscar la fuente que seguir la corriente". Y aquí quiero ilustrar por qué decidí ponerle ese título al sermón, ya que el versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía. La forma correcta de entender esa expresión o cualquier expresión de Apocalipsis es dejar que su Biblia sea su propio intérprete. Y lo mejor que podemos hacer es buscar la fuente y no seguir la corriente, porque la corriente aplica estos textos de una forma equivocada, sacándolos de contexto. Pero si uno busca la fuente original, entenderá, guiado por el Espíritu Santo, que esa expresión se está refiriendo a la experiencia de Elías cuando se presentó ante el rey Acab. Y en Primera de Reyes 17:1 hay una referencia directo a esa experiencia que dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora escuchen bien, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ven la conexión de Apocalipsis 11:6 con la historia del profeta Elías? ¿Cuántos ven la conexión? Gloria sea el nombre del Señor, porque sigo creyendo que es mejor buscar la fuente que seguir la corriente. Cuando uno sigue la corriente, interpreta la palabra de Dios a su antojo, especulando y atribuyéndole significados que son meramente privados. Pero cuando uno busca la fuente, entonces el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad, porque hay que leer un poquito aquí y un poquito allá, una línea aquí y otra línea allá, y el Espíritu Santo arma el rompecabezas para que podamos ver la preciosa gema de verdad y la tremenda armonía que hay entre ambos testigos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. De hecho, permítame decirles que es imposible entender correctamente los símbolos en Apocalipsis a menos que estemos dispuestos a regresar a buscar información en la fuente. La fuente de origen de cada símbolo de Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Y hoy por hoy hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos apóstoles que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento, la desechan, la ridiculizan, la minimizan y la desprecian. Esa es una señal contundente de que no están siendo guiados por ¿quién?
por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía a sus mensajeros a utilizar ¿cuántos testigos? Los 2 testigos. Y para entender los símbolos que están registrados en el segundo testigo en el Nuevo Testamento, hay que buscar ¿dónde? Hay que buscar en la fuente del Antiguo Testamento para no terminar siguiendo la corriente. ¿Será que me estoy dando a entender, queridos hermanos? Porque si usted sigue leyendo Apocalipsis 11:6, se va a encontrar con otra referencia que hay que regresar a la fuente del Antiguo Testamento para entenderla correctamente. Leamos otra vez el versículo 6 en su totalidad. Dice allí, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. ¿Quién fue el que dio la profecía? El profeta Elías. ¿Se cumplió la palabra de Jehová a través de su profeta, sí o no? Claro que sí. Sigamos leyendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es muy fácil ponerse a especular cuando uno lee el Apocalipsis y aplicarle significados a los símbolos de acuerdo a su mente antojadiza. Pero si vamos a ser consecuentes con una así, dice Jehová, si hemos de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que buscar la información de esta declaración en la fuente. Porque si no lo buscamos en la fuente, hemos de terminar siguiendo la corriente. Y el texto nos está hablando de la referencia o la experiencia del profeta Moisés cuando fue utilizado por el Espíritu Santo al presentarse delante de Faraón. Lean conmigo Éxodo 7 y el texto 17 que dice así. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Y se convertirá ¿en qué? Se convertirá en sangre. Pregunto, ¿el instrumento humano está siendo utilizado por el Espíritu Santo, sí o no? Claro que sí. ¿Se cumplió la palabra de Jehová a través de Moisés, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta referencia de Apocalipsis 11, versículos 5 y 6, nos está llevando de vuelta a la fuente de toda la información fidedigna. Y la fuente es el Antiguo Testamento, el primer testigo, la misma palabra de Dios que Cristo utilizó para vencer a Satanás. Cuando vino en forma humana, Cristo fue tentado en 3 ocasiones directas después de su bautismo. Y si usted lee San Mateo 4 del 1 al 11, en cada una de las 3 tentaciones, Cristo respondió con un escrito está. ¿Con un qué? Con un escrito está. Ahora pregunto, ¿dónde estaba escrito lo que Cristo estaba citando? Si usted investiga con cuidado, se va a dar cuenta que la primera vez que él dijo escrito está, se estaba refiriendo a Deuteronomio 8 y el versículo 3. La segunda ocasión que él dijo escrito está, estaba refiriéndose a Deuteronomio 6 y el texto 16. Y la tercera ocasión que él dijo escrito está, estaba refiriéndose a Deuteronomio 6 y el texto 13. Tome nota y repase en casa, porque cada vez que Cristo dijo escrito está, estaba buscando información en la fuente. Y la fuente de toda enseñanza bíblica verdadera y original es el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué razón en el contexto de los 42 meses de Apocalipsis 11:2 y el contexto de los 1260 días o años de Apocalipsis 11:3,
Dios vio saludable incluir dos referencias a dos mensajeros o instrumentos humanos del Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo al caso de Elías y Moisés, que aparecen reflejados en el texto 5 y 6. Bueno, es porque así como en la Edad Media, las estrellas, los ángeles o los mensajeros de Dios fueron utilizados por el Espíritu Santo para proclamar su santa palabra, de igual manera en la Edad Antigua, los verdaderos mensajeros de Dios también fueron utilizados por el Espíritu Santo para predicar y exhortar con la palabra de Dios. Pero además de eso, es importante analizar que lo que era llamado reformador durante la Edad Media era identificado como profeta en la Edad Antigua. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es decir, a Wycliffe, a Lutero, a Hus, a Melanchthon, a Jerónimo y todos los demás hombres de Dios en la Edad Media se les llamaba reformadores. Pero a Elías, a Moisés, a Josué, a Jeremías, a Isaías y todos los demás instrumentos de Dios en la Edad Antigua se les llamaba profetas. En otras palabras, los profetas y los reformadores son equivalentes. Todos son estrellas en las manos de Dios, son ángeles, son instrumentos humanos por los cuales Dios logra dar a conocer su voluntad revelada a través de su santa palabra. Y estos dos en particular, Elías y Moisés, la Biblia enseña claramente que hoy están en el cielo. ¿Que hoy están dónde? Que hoy están en el cielo. Tome nota, porque en Deuteronomio 34, 5 y 6 dice que Moisés murió y fue sepultado conforme al dicho de Jehová. Y allí donde él fue enterrado, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Además de eso, en Judas 1 y el versículo 9, anote, querido hermano, porque esto es muy importante, dice allí que el arcángel Miguel descendió del cielo a contender y disputar con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y cuando el arcángel Miguel lo arrebató, le dijo al diablo: el Señor te reprenda. Ahora bien, en el caso de Elías, Segunda de Reyes 2, versículos 11 y 12 dice que mientras Elías caminaba con Eliseo, su discípulo, dice la Biblia que vino un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a Elías para subirlo al cielo en un torbellino. Esto es muy importante entenderlo, porque estos dos profetas del Antiguo Testamento, de quienes está hablando Apocalipsis 11, 5 y 6, están en el cielo porque vencieron por el poder del Espíritu Santo. Fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero y fueron trasladados al cielo, uno después de haber resucitado Moisés y el otro sin experimentar la muerte, Elías. Y cuando usted conecta lo que hemos mencionado con Lucas 9, 28 al 31, se va a dar cuenta de un detalle muy interesante. Dice allí: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora escuchen bien el texto 30. Y he aquí dos varones. ¿Cuántos varones? Dos varones que hablaban con él. Pregunto, ¿qué hacían los varones con él? Es muy importante ese detalle. Los dos varones hablaban con Cristo. ¿Y quiénes eran estos dos varones que hablaban con Cristo? Dice allí, los cuales eran Moisés y Elías. Pregunto, ¿en cuál testamento vivieron estos varones?
en la fuente de todas las enseñanzas bíblicas. Si queremos entender la verdad bíblica, hay que buscar información en la fuente. De lo contrario, vamos a terminar siguiendo la corriente. Y la fuente nos dice que Moisés murió de acuerdo a Deuteronomio 34. La fuente nos dice que Elías fue trasladado al cielo de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 2. Y estos dos individuos aparecen aquí en Lucas 9 hablando con Cristo, y sabemos con seguridad que vienen del cielo porque el texto 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Rodeados de qué? Rodeados de gloria, porque vienen del reino de la gloria. Y ahora aparecen los dos profetas, los dos varones, hablando con Cristo, porque es muy importante entender que ese es el destino final de todo verdadero cristiano. El que ama a Cristo y se somete a la autoridad de su palabra, la cree, la vive, la predica, ya sea que le toque morir y resucitar, como fue el caso de Moisés, o bien ser trasladado al cielo sin ver la muerte, como fue el caso de Elías. Y se acuerdan que dije que ser profeta en el Antiguo Testamento era equivalente a ser reformador en la Edad Media. ¿Cuántos se acuerdan? Gloria a Dios, hermana, está conectada. Bueno, tomen nota de que así como Lutero, Wycliffe, Hus, Jerónimo y todos los reformadores eran rechazados por la iglesia romana, de igual manera Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y todos los profetas eran rechazados por la iglesia de Israel. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Tomen nota de la experiencia de Moisés en Números 16, versículos 1 al 3, porque dice allí que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora escuchen bien, porque se levantaron contra Moisés. Y el texto 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ¿cuánta parte? Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo que estaban diciendo en español es: estamos hartos de su liderazgo, Moisés. Hemos decidido poner un alto en el camino y no estamos dispuestos a dejarnos dirigir más por su liderazgo arbitrario y dirigido por Satanás. Mis queridos hermanos y amigos, si ustedes leen la historia con cuidado, se van a dar cuenta que intentaron matar a Moisés y Jehová tuvo que intervenir y hacer que la tierra se abriera y tragarse a todos los rebeldes. Sin embargo, aún así, culparon a Moisés por la muerte de los rebeldes, porque es indudable que Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por Dios. No obstante, estos rebeldes no solamente murmuraban contra Moisés y Aarón, sino que blasfemaron contra Dios y se hallaban tan enceguecidos que ellos se creían santos de acuerdo al texto 3 y tildaban a Moisés como una persona inspirada por el mismo Satanás. Eso ocurrió una y otra vez durante los 40 años de peregrinaje de Moisés con el pueblo en el desierto. Este grande hombre de Dios, este profeta de Jehová,
este instrumento humano de Cristo que hoy está en el reino de la gloria fue rechazado por el pueblo, al igual como Lutero fue rechazado, al igual como Wycliffe fue rechazado, al igual como todos los reformadores han sido rechazados, porque esa es la constante que le corresponde sufrir a los verdaderos mensajeros de Jehová. ¿Y qué podemos decir del profeta Elías? Bueno, acompáñame a 1 Reyes 18 y leamos juntos el texto 17 que dice así. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué es lo que dice el rey del pueblo sobre el profeta Elías? ¿Que él es un qué? Es un turbador, o en otras palabras, es un problemático, es un disidente, es un reformista, o es uno que no se somete a las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, la Biblia enseña que en realidad Elías no turbaba a Israel. Prueba de eso es que hoy Elías está en el cielo rodeado de gloria, porque Jehová lo consideraba su verdadero profeta. Inclusive si usted conecta lo que hemos leído con Lucas 4, 25 y 26, dice allí el Señor Jesús: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿En los días de quién? No olvide ese detalle. Está hablando Cristo del profeta Elías. Y Cristo dice: cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pregunto, ¿dónde fue que leímos algo idéntico a esa expresión? En Apocalipsis capítulo 11 y el texto 6. ¿Por qué? Porque la Biblia es su propio intérprete. Cuando Apocalipsis lo menciona, se está refiriendo a Elías, y la fuente de esa historia está en Primera de Reyes. Y Cristo, recurriendo a la fuente, nos dice en el texto 26: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora escuchen bien la reacción de la iglesia en el texto 28 y 29. Al oír estas palabras, es decir, cuando escucharon que Jesús predicó que Jehová no envió a Elías a ninguna viuda en Israel, porque obviamente lo hubiesen matado, porque no lo aceptaban como profeta, más bien por orden de Acab lo miraban como un disidente, como un reformista, como un turbador, como un problemático. Entonces, cuando ellos oyeron estas palabras, el texto 28 dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estaban en la iglesia escuchando al mejor predicador del universo, a Cristo Jesús, y rechazaron el mensaje porque no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y el texto 29 agrega: y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Obviamente le echaron fuera del templo y luego fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Los que están en la iglesia estaban a punto de matar al mejor predicador del universo, porque recurrió a la fuente del Antiguo Testamento. Les expuso una tremenda verdad bíblica de que la iglesia siempre rechaza a los verdaderos profetas, y cumplieron al pie de la letra lo mismo que les acaba de predicar. ¿Será que me estoy dando a entender, queridos hermanos? Porque sigo insistiendo que para entender correctamente el Apocalipsis hay que buscar la fuente, porque a lo contrario vamos a terminar siguiendo la corriente. Así que es evidente que a partir de lo que hemos estado leyendo en la Biblia, tanto los reformadores de la Edad Media como los profetas de la Edad Antigua, todos tienen la tendencia de ser rechazados, despreciados y acusados por los líderes de la iglesia,
y por los miembros de la misma, porque Satanás procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Y generalmente tiene mucho éxito con esta obra. ¿Cuántas veces se critica a los siervos fieles de Dios porque permanecen firmes en defensa de la verdad? Ocurrió con Lutero, ocurrió con Wycliffe, ocurrió con Hus, ocurrió con Moisés, con Elías, con Isaías. Siempre ha sido y siempre será. Por otro lado, hombres que solo son agentes de Satanás reciben alabanzas y lisonjas y hasta pasan por mártires, en tanto que otros que deberían ser considerados y sostenidos por su fidelidad a Dios son abandonados y son objeto de sospecha y de desconfianza. ¿Por qué? Porque Isaías 5 y el versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En este contexto, lo que el profeta está diciendo es que el diablo es un experto en voltear las cosas de manera que los siervos malos, los falsos reformadores, los falsos profetas sean vistos por el pueblo como buenos. Mientras que los buenos siervos de Dios, los buenos profetas, los buenos reformadores son vistos por el pueblo como malos. Y con esta estrategia, Satanás llena las iglesias de tinieblas y se asegura de desvirtuar y manchar la reputación de los verdaderos mensajeros de Dios, para que el pueblo nunca acepte la luz de Cristo que estos mensajeros predican y se mueran en las tinieblas. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 3 y el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Permítame preguntar, ¿qué es lo opuesto a guardarlo? Bueno, podríamos decir desecharlo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando el texto dice que hay que recibirlo, hay que oírlo y hay que guardarlo, es porque en la Edad Media, a través de la falsa reforma, muchas personas dejaron de recibir los escritos de Lutero. Muchas personas dejaron de oír las predicaciones de Lutero. Muchas personas dejaron de guardar, más bien empezaron a desechar las obras del reformador Martín Lutero. Y Cristo está diciendo que tenían que arrepentirse de haber hecho eso y recordarse lo que habían recibido, oído y guardarlo. Porque Martín Lutero y los demás verdaderos reformadores que predicaban los dos testigos, los dos testamentos, eran sus verdaderos estrellas, sus verdaderos ángeles, sus verdaderos instrumentos humanos. Y el texto 3 sigue diciendo: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que tomen nota que esa palabra velar es muy importante, porque está diciendo que hay que mantenerse despierto, ya que lamentablemente una de las consecuencias inmediatas de escuchar falsas predicaciones, falsos reformadores y leer falsos escritos es que uno entra en una comodidad espiritual que lo duerme. Mientras cuando usted escucha a los verdaderos predicadores, a los verdaderos instrumentos humanos, a los verdaderos reformadores y profetas, usted tiende a estar despierto, apercibido, velando, orando y consagrándose, porque el Espíritu de Dios lo convence de pecado.
Por eso Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está diciendo que el que tiene capacidad de discernir, el que tiene criterio propio, el que tiene hambre y sed de justicia, también tendrá la suficiente madurez espiritual para saber si un profeta es de Dios o es falso, si un reformador es de Dios o es falso. Porque en 1 Juan 4 y el texto 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así como hubo muchos falsos reformadores en la Edad Media, así como hubo muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el final de la historia hay un montón de falsos instrumentos de Satanás en el mundo, y es necesario discernir, reconocer e identificar cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de un instrumento humano. Por eso Cristo dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Lo que dice quién? Qué interesante que Cristo enfatiza que hay que aprender a escuchar al Espíritu. Porque hoy en las iglesias oímos chismes, oímos cuentos, oímos de todo, menos cuando el Espíritu Santo nos habla a través de sus verdaderos mensajeros. Y por eso Cristo dice que hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de sus verdaderos mensajeros. Porque el Salmo 119 y el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Aún el más simple entre todos los seres humanos tiene la capacidad de discernir y reconocer cuando el Espíritu Santo de Dios está hablando a través de un instrumento humano. Llámese Lutero, llámese Hus, llámese Wycliffe, llámese Jerónimo, llámese Elías, llámese Moisés, cualquiera que sea el nombre del instrumento humano, es irrelevante, porque lo que importa no es el nombre del mensajero, sino el mensaje que trae por el Espíritu. Y por eso la Biblia dice en San Juan 17 y el texto 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque cuando uno es iluminado por la exposición de la palabra de Dios, por la exposición del Antiguo y el Nuevo Testamento, por la exposición de Daniel y Apocalipsis, esa palabra verdadera santifica nuestra mente, santifica nuestra vida, santifica nuestra experiencia cristiana, porque la palabra de Dios tiene poder para santificar. Y por eso mi último texto en esta hora lo tomo de Hechos 17, versículos 10 y 11, donde el apóstol dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es importante terminar diciendo que esta actitud de los hermanos de Berea es la que Cristo espera que tú y yo tengamos hoy en el final de la historia. Es importante recibir la palabra de Dios con toda solicitud, pero después de recibirla es mucho más importante escudriñarla cada día para ver si las cosas que oíste o leíste son así o son mentira. No podemos confiar nuestra salvación a un super predicador
error. No podemos confiar nuestra salvación a un teleevangelista. Lo que está en juego es tu vida eterna, querido hermano. Y lo único y mejor que puedes hacer es decidirte a buscar la fuente de toda verdad bíblica en el Antiguo Testamento, corroborarlo con el Nuevo Testamento y permitir que los dos testigos utilizados por el Santo Espíritu de Dios sean tu única fuente de fe y verdad, porque vuelvo a insistir que el cielo y la tierra pasarán, Lutero y Wycliffe pasarán, Moisés y Elías pasarán, pero la palabra del Dios nuestro, aleluya, permanece para siempre.